Lo que estás a punto de ver cambió la historia de la humanidad. ¿Y si todo lo que conoces comenzó con una traición? El principio de todo. Antes del tiempo, antes del sonido, antes de que existiera el primer latido. No había cielo, no había tierra, no había luz. Solo un silencio profundo, infinito, un vacío tan absoluto que ni siquiera la oscuridad tenía forma. Y entonces, Dios habló. No gritó, no luchó, no discutió con nadie. Solo habló. Y su voz atravesó la nada como un relámpago eterno. Sea la luz. Y la luz fue. No fue un amanecer lento. Fue una explosión gloriosa que rompió la eternidad en dos. La luz se extendió como fuego blanco sobre el abismo, separando lo visible de lo invisible, lo eterno de lo que comenzaba. Ese fue el primer día. Pero esto no era simplemente la creación de un mundo. Era el comienzo de una historia que cambiaría el destino de toda la humanidad. Día tras día, Dios moldeó el universo como un artista perfecto. Separó las aguas. Le dio límites al mar. Elevó montañas. Pintó el cielo con estrellas incontables. Diseñó galaxias que aún hoy el hombre apenas puede imaginar. Y cuando creó el sol para gobernar el día y la luna para gobernar la noche, el universo comenzó a latir. Los océanos rugieron con vida. Los peces danzaron en las profundidades. Las aves surcaron el cielo recién nacido. La tierra se vistió de verde. Pero aún faltaba algo. La creación era perfecta, pero estaba incompleta. Entonces, en el sexto día, Dios hizo algo distinto. No habló desde lejos. Se inclinó. Tomó polvo del suelo recién creado. Lo sostuvo en sus manos eternas. Y con una intención que estremecería al universo, comenzó a formar al hombre. No fue un accidente. No fue evolución al azar. Fue diseño. Cada detalle fue pensado. Cada rasgo fue intencional. Y cuando aquella figura de barro estuvo lista, Dios sopló. No fue un viento cualquiera. Fue el aliento mismo de la vida divina entrando en un cuerpo sin movimiento. Y el polvo abrió los ojos. El primer hombre respiró. Su nombre sería Adán. El universo entero observó en silencio. Los ángeles contemplaron el momento con asombro. Porque por primera vez, una criatura llevaba la imagen de su creador. Pero la historia apenas comenzaba. Adán caminó por un jardín que ningún artista podría pintar hoy. Un lugar donde el oro no tenía valor, porque todo era abundancia. Un lugar donde no existía el miedo, ni la vergüenza, ni la muerte. Un jardín llamado Edén. Y allí, Dios le dio una misión. Pero también le dio una advertencia. En medio del jardín había dos árboles especiales. Uno representaba la vida eterna. El otro, el conocimiento del bien y del mal. Y con una sola instrucción, el destino de la humanidad quedó suspendido en una decisión. De todo árbol podrás comer, pero de este no. La libertad fue entregada. El amor verdadero requiere elección. Y ahí, en ese momento, sin que Adán lo supiera, la historia más épica jamás contada había comenzado. Pero aún faltaba alguien. Porque incluso en un paraíso perfecto, Dios dijo algo que jamás había dicho antes. No es bueno que el hombre esté solo. Y lo que ocurriría después, cambiaría para siempre el rumbo del Edén. El jardín estaba en calma. Adán caminaba entre árboles cargados de fruto, ríos cristalinos y criaturas que no conocían el temor. Los leones no rugían con furia. Los lobos no acechaban. Todo vivía en armonía. Pero en el corazón del hombre había un vacío que ni la perfección del Edén podía llenar. Dios lo sabía. Por eso hizo que Adán cayera en un sueño profundo. No fue un sueño común. Fue el primer acto quirúrgico de la historia. El Creador tomó una costilla del hombre, y de ese mismo ser formó a la mujer. No del polvo esta vez, sino del propio Adán. Cuando el hombre despertó y la vio por primera vez, el universo contuvo la respiración. Esta sí es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Su nombre sería Eva. No fue una creación secundaria. Fue complemento. Fue diseño perfecto. Fue compañía. Y por primera vez, la humanidad estuvo completa. Ellos caminaban con Dios al caer la tarde. No había miedo. No había secretos.
No había culpa. Pero en algún lugar, más allá de la vista humana, algo oscuro observaba. Porque no todo el universo celebraba la creación del hombre. Había uno que había caído. Uno que había sido expulsado. Uno que ardía en orgullo y envidia. La serpiente. Astuta. Silenciosa. Pacientemente esperando el momento adecuado. Un día, cuando el viento soplaba suave y el jardín parecía más tranquilo que nunca, la serpiente se acercó a Eva. No llegó con violencia. Llegó con una pregunta. ¿Con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? La duda fue la primera grieta. Eva respondió. Defendió la instrucción divina. Pero añadió algo que Dios no había dicho. La serpiente sonrió en silencio. No morirán, sino que serán como Dios. Ahí estaba. La mentira envuelta en deseo. Ser como Dios. Tener control. No depender. El fruto parecía más brillante que nunca. Más atractivo. Más irresistible. Eva lo tomó. El universo contuvo el aliento. Lo llevó a sus labios. Y comió. Luego se lo dio a Adán. Y él también comió. En ese instante, algo se rompió. No fue un trueno. No hubo explosión visible. Pero la inocencia murió. Sus ojos se abrieron. Y por primera vez sintieron vergüenza. Se escondieron. El mismo jardín donde corrían libres ahora parecía un lugar de sombras. Y cuando escucharon la voz de Dios caminar por el Edén, no corrieron hacia él. Corrieron lejos. Adán, ¿dónde estás? No era una pregunta de ubicación. Era una pregunta de condición. Y la respuesta del hombre reveló lo impensable. Tuve miedo. El miedo había nacido. La culpa había entrado. La muerte había sido activada. El paraíso comenzaba a desmoronarse. Pero incluso en medio del juicio, Dios pronunció una promesa. Una promesa que atravesaría generaciones. Una promesa de redención. Una promesa de que la serpiente no tendría la última palabra. Sin embargo, el Edén ya no sería su hogar. Y mientras el cielo se oscurecía sobre el jardín perfecto, la humanidad dio su primer paso fuera del paraíso. Pero lo que vendría después sería aún más devastador. El sonido fue suave, pero definitivo. Las puertas del Edén se cerraron. No con violencia, no con ira descontrolada, sino con justicia. Un querubín fue colocado al oriente del jardín, y una espada encendida giraba en todas direcciones. No para castigar, sino para impedir que el hombre, ahora caído, tomara del árbol de la vida y viviera eternamente en su condición rota. Adán y Eva caminaron hacia un mundo diferente. El suelo ya no era suave bajo sus pies. El aire ya no era tan liviano. El trabajo ya no sería placer, sino esfuerzo. Por primera vez, la tierra resistió. El sudor apareció. Las espinas crecieron. El dolor entró en escena. Y aún así, la promesa seguía viva. Con el tiempo, Eva dio a luz. El primer llanto humano fuera del Edén resonó en la historia. He adquirido varón con la ayuda del Señor. Su nombre fue Caín. Después vino otro hijo, Abel. 2 hermanos. 2 caminos. 2 corazones distintos. Crecieron bajo el mismo cielo. Escucharon las mismas historias del Edén. Conocieron la misma advertencia sobre la serpiente. Pero cuando llegó el momento de presentar ofrenda a Dios, algo invisible comenzó a dividirlos. Abel llevó lo mejor de su rebaño. Lo primero. Lo más valioso. Caín llevó fruto de la tierra, pero no lo mejor. No lo primero. Solo algo. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero no la de Caín. No era cuestión de cantidad. Era cuestión de corazón. El rostro de Caín cambió. La envidia nació silenciosa. El resentimiento comenzó a crecer como una sombra al atardecer. Entonces Dios le habló. Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero el pecado está a la puerta, y te desea. Tú debes dominarlo. Era una advertencia. Era una oportunidad. Pero Caín eligió escuchar otra voz. Un día llevó a su hermano al campo. No hubo testigos humanos. Solo el cielo. Y allí, el primer asesinato ocurrió. La sangre de Abel tocó la tierra. Y la tierra gritó. Porque la sangre inocente siempre clama. Cuando Dios volvió a preguntar, la historia se repitió.
¿Dónde está tu hermano? Caín respondió con frialdad. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? El pecado ya no solo estaba en el corazón. Ahora estaba en sus manos. La violencia había nacido. La humanidad comenzaba a mostrar el peso real de la caída. Caín fue marcado y enviado lejos. No muerto, pero separado. Y el mundo siguió creciendo. Pero junto con el crecimiento, creció la maldad. Generación tras generación, el corazón del hombre se inclinaba más hacia la oscuridad. Lo que comenzó con un fruto prohibido, ahora se expandía como una sombra sobre toda la tierra. La violencia aumentó. La corrupción se normalizó. La conciencia se endureció. Y llegó un día en que Dios miró la tierra. Y lo que vio entristeció su corazón. No era un error de creación. Era una humanidad que había elegido alejarse. Sin embargo, entre millones de personas, había uno diferente. Un hombre que caminaba con Dios. Un hombre llamado Noé. Y lo que Dios estaba a punto de hacer, cambiaría el mundo para siempre. La maldad ya no era un susurro. Era un grito. La violencia llenaba las calles invisibles de la antigüedad. Los pensamientos del corazón humano estaban inclinados al mal, continuamente. Dios miró la tierra. No con odio. No con indiferencia. Sino con dolor. El Creador, que había visto la luz nacer en el primer día, ahora veía sombras cubrir su creación. Y entonces declaró algo que estremeció los cielos. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Pero la historia no terminaría allí. Porque entre millones, había uno que caminaba diferente. Noé. No era perfecto. No era famoso. No era poderoso. Pero halló gracia ante los ojos de Dios. Mientras el mundo se corrompía, Noé escuchaba. Mientras otros se burlaban, él obedecía. Entonces Dios le habló con instrucciones imposibles. Hazte un arca. Un barco. En tierra seca. Sin lluvia previa en la historia. Un arca gigantesca. Con medidas exactas. Con madera específica. Con compartimientos. Y una promesa. Porque haré venir un diluvio sobre la tierra. Noé comenzó a construir. Martillazo tras martillazo. Año tras año. La gente se reía. Se burlaban. Lo llamaban loco. Pero Noé seguía construyendo. Porque la obediencia no depende de la opinión pública. El arca crecía como un monumento de fe en medio de una generación incrédula. Y entonces, el día llegó. El cielo se oscureció. El aire cambió. Y algo que jamás había ocurrido, comenzó. Lluvia. No una tormenta pasajera. Un diluvio. Las fuentes del abismo se rompieron. Las ventanas del cielo se abrieron. El agua cayó sin detenerse. La tierra comenzó a desaparecer bajo el agua. Los gritos reemplazaron las risas. La incredulidad se transformó en terror. Pero la puerta del arca ya estaba cerrada. No por Noé, sino por Dios. Dentro del arca había vida. Parejas de animales. La familia de Noé. Esperanza. Fuera del arca, el mundo antiguo desaparecía. El agua subió. Cubrió montañas. Borró ciudades. Silenció generaciones. 40 días y 40 noches. Solo agua. Solo espera. El mundo volvió al estado primitivo, como en el principio. Pero esta vez, no era el comienzo. Era un reinicio. Y mientras el arca flotaba sobre un océano infinito, una nueva humanidad estaba siendo preservada en silencio. Sin embargo, cuando las aguas bajaran, el corazón humano demostraría que el problema nunca fue el ambiente, sino algo mucho más profundo. El silencio volvió, pero no era el mismo silencio del principio. Era un silencio pesado, como el que queda después de una tormenta que lo ha cambiado todo. Durante meses, el arca flotó sobre un mundo cubierto de agua. No había tierra visible. No había horizonte firme. Solo cielo gris y océano infinito. Pero Dios no se había olvidado. La Escritura lo diría así. Y se acordó Dios de Noé. No porque lo hubiera olvidado, sino porque era el momento de actuar. Un viento comenzó a soplar. Las aguas empezaron a descender lentamente. Las cimas de las montañas reaparecieron como dedos que emergían del abismo. El arca se detuvo.
sobre los montes de Ararat. Noé esperó. No salió impulsivamente. No forzó la puerta. Esperó la señal. Primero envió un cuervo. Luego una paloma. La paloma regresó. No había donde descansar. Días después la envió otra vez. Esta vez volvió con algo en el pico. Una hoja de olivo. La vida estaba regresando. La esperanza estaba brotando. Finalmente, cuando la tierra estuvo seca, Dios habló. Sal del arca. Y cuando la puerta se abrió, la nueva humanidad dio su primer paso sobre una tierra limpia. Noé no construyó una casa primero. No plantó campos primero. No buscó comodidad primero. Construyó un altar. Adoró. Reconoció que la vida que tenía no era producto de su fuerza, sino de la gracia. Entonces Dios hizo un pacto. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Y puso una señal en el cielo. El arco iris. No como simple belleza natural, sino como recordatorio eterno. Cada vez que las nubes se junten y el cielo se pinte de colores. Es una promesa. Pero el corazón humano seguía siendo humano. Con el tiempo, Noé plantó una viña. Bebió del vino. Y cayó en vergüenza. Incluso el hombre que sobrevivió al diluvio era imperfecto. La tierra había sido limpiada. Pero el pecado no se ahoga tan fácilmente. Las generaciones volvieron a multiplicarse. Las ciudades reaparecieron. La ambición renació. Y entonces, unidos por orgullo y deseo de grandeza, los hombres dijeron algo peligroso. Hagámonos un nombre. No querían honrar a Dios. Querían reemplazarlo. Comenzaron a construir una torre. Alta. Imponente. Desafiante. Una torre que tocara el cielo. Una torre llamada Babel. Y lo que parecía progreso era en realidad rebeldía organizada. La humanidad no había aprendido. Y Dios volvería a intervenir. Pero esta vez, no con agua, sino con algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. La torre se elevaba como un dedo desafiante apuntando al cielo. Ladrillo sobre ladrillo. Orgullo sobre orgullo. Los hombres trabajaban unidos, hablando un mismo idioma, con una misma ambición. No depender de Dios. Si llegamos al cielo, no necesitaremos que Él baje. Eso era lo que realmente querían. Seguridad sin fe. Grandeza sin obediencia. Unidad sin propósito divino. Desde la tierra parecía imponente. Desde el cielo, era pequeña. Dios descendió. No porque la torre fuera alta, sino porque el corazón humano volvía a levantarse en soberbia. Entonces dijo: nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Y en un instante, todo cambió. Las palabras dejaron de entenderse. Las órdenes se volvieron confusión. Los planes se fragmentaron. Un hombre hablaba, y el otro no comprendía. La unidad se rompió. La construcción se detuvo. Y el lugar fue llamado Babel, porque allí Dios confundió las lenguas. Las naciones se dispersaron por toda la tierra. Diferentes idiomas. Diferentes culturas. Diferentes caminos. Pero en medio de esa dispersión, Dios ya tenía un plan silencioso. No iba a trabajar ahora con una torre, ni con una ciudad orgullosa. Iba a comenzar con un hombre. Uno solo. En una tierra llamada Ur de los Caldeos vivía un hombre llamado Abraham. No era rey. No era guerrero. No era constructor de imperios. Era simplemente un hombre común. Pero un día, escuchó una voz. No una voz cualquiera. La voz de Dios. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No le dio mapa. No le dio coordenadas. No le explicó el destino. Solo le dio una promesa. Haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Después de Babel, Dios no eligió imponer fuerza. Eligió formar un pueblo. Y todo comenzaría con fe. Abraham tenía 75 años. No tenía hijos. No tenía evidencia visible. Solo una palabra. Y decidió creer. Empacó lo que tenía. Tomó a su esposa Sarai. Y comenzó a caminar hacia lo desconocido. Sin saberlo, estaba iniciando una historia que cambiaría el mundo. Pero la fe siempre será probada.
Y lo que vendría después pondría a prueba no solo su confianza, sino su corazón. Abraham caminó. No sabía a dónde iba, pero sabía quién lo había llamado. Atravesó desiertos, montañas, tierras desconocidas. Cada paso era una declaración silenciosa de fe. Finalmente llegó a Canaán. Dios volvió a hablar. A tu descendencia daré esta tierra. Descendencia. La palabra sonaba poderosa. Pero había un problema. Abraham no tenía hijos. Los años pasaban. La promesa seguía viva. Pero el vientre de Sarai seguía estéril. La fe comenzó a mezclarse con dudas. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Dios llevó a Abraham fuera de su tienda. Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Imposible. Así será tu descendencia. Abraham creyó, y esa fe le fue contada por justicia. Pero creer no elimina la impaciencia. Sarai tuvo una idea humana para resolver una promesa divina. Le dio a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Y nació Ismael. Parecía solución. Pero no era el plan original. Las tensiones crecieron. Los conflictos aparecieron. Porque cuando intentamos ayudar a Dios con métodos propios, las consecuencias llegan. Años después, cuando toda esperanza biológica era prácticamente inexistente, Dios volvió a aparecer. Cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y el de Sarai a Sara. No solo identidad nueva. Destino nuevo. Te daré un hijo. Abraham tenía casi 100 años. Sara, 90. Sara rió. No de burla, sino de incredulidad. Pero Dios respondió con una pregunta que atravesaría generaciones. ¿Hay algo imposible para el Señor? Y entonces ocurrió lo impensable. Sara concibió. El hijo de la promesa nació. Su nombre fue Isaac, que significa risa. La risa de la incredulidad se convirtió en risa de alegría. La promesa estaba viva. Pero la fe que recibe promesas también será probada al extremo. Un día, Dios volvió a hablar. Esta vez, con una orden que parecía romper todo. Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, al que amas, y ofrécelo en sacrificio. Silencio. El mismo Dios que prometió descendencia, ahora pedía al hijo de la promesa. La fe entraba en su prueba más oscura. Y Abraham tendría que decidir si confiaba en la promesa, o en el carácter de aquel que prometió. La orden fue clara, sin explicación, sin detalles adicionales, sin garantía visible. Toma a tu hijo, tu único, al que amas. Cada palabra era como una espada. Isaac no era solo un hijo. Era la promesa hecha carne. Era el milagro. Era el futuro. Pero a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. No discutió. No pidió señales. No exigió razones. Preparó la leña. Tomó a Isaac. Y comenzó el viaje hacia el monte Moria. 3 días caminaron. 3 días de silencio. 3 días de lucha interna. 3 días sosteniendo una promesa, mientras parecía entregarla. Cuando el monte apareció a lo lejos, Abraham dijo algo que parecía imposible. Yo y el muchacho iremos, y volveremos. No dijo volveré. Dijo volveremos. La fe hablaba incluso cuando el corazón dolía. Subieron solos. Isaac cargaba la leña. Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. Entonces el hijo preguntó: Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? El cielo guardó silencio. Abraham respondió con una frase que resonaría en la historia: Dios se proveerá de cordero. Llegaron al lugar. Abraham edificó el altar, colocó la leña y ató a su hijo. Isaac no huyó, no gritó, confió. Abraham levantó el cuchillo. El universo contuvo la respiración. Y justo cuando el filo estaba a punto de descender, una voz tronó desde el cielo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. La prueba había terminado. Dios nunca quiso la muerte de Isaac. Quería el corazón completo de Abraham. Y allí, enredado en un zarzal, apareció un carnero. Sustitución. Un sacrificio en lugar del hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh. El Señor proveerá.
El pacto fue reafirmado. La promesa se fortaleció. Pero mientras la línea de la promesa continuaba con Isaac, en el horizonte se avecinaban conflictos familiares, porque la promesa no elimina los errores humanos. Isaac creció, se casó con Rebeca, y tuvo 2 hijos, gemelos, pero distintos desde el vientre, uno llamado Esaú, el otro llamado Jacob. Y lo que sucedería entre esos 2 hermanos repetiría una historia antigua, la historia de rivalidad, la historia de elección, la historia de un destino que cambiaría el nombre de una nación. Desde el vientre, la lucha comenzó. Rebeca sentía la batalla en su interior. No era un embarazo tranquilo. Era como si 2 destinos chocaran antes de nacer. Dios le habló: 2 naciones hay en tu seno, el mayor servirá al menor. Una declaración que rompía la tradición. Cuando nacieron, el primero salió rojo y velludo. Su nombre fue Esaú. El segundo salió agarrando el talón de su hermano. Su nombre fue Jacob, el que suplanta. Esaú creció fuerte, cazador, hombre de campo. Jacob era tranquilo, estratégico, hombre de tienda. Isaac amaba a Esaú. Rebeca amaba a Jacob. La división comenzó en casa. Un día, Esaú volvió del campo exhausto. Jacob estaba cocinando un guiso. «Dame de comer». Jacob vio oportunidad. «Véndeme tu primogenitura». La primogenitura no era solo herencia material. Era liderazgo espiritual. Era pacto. Era bendición. Pero Esaú respondió con desprecio. «¿De qué me sirve?» Y la cambió por un plato de lentejas. Un momento de hambre. Una decisión impulsiva. Un destino intercambiado. Los años pasaron. Isaac envejeció y perdió la vista. Llegó el momento de dar la bendición final. Esaú salió a cazar, como su padre pidió. Pero Rebeca actuó. Preparó comida. Cubrió a Jacob con pieles para simular el vello de Esaú. Jacob entró ante su padre. Isaac dudó. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las de Esaú. El engaño funcionó. La bendición fue pronunciada. Autoridad, prosperidad, dominio. Cuando Esaú regresó y entendió lo ocurrido, gritó con un dolor profundo. Pero la palabra ya había sido dada. Y una bendición pronunciada no se retira. Esaú juró matar a Jacob. La historia se repetía. Hermano contra hermano. Celos. Amenaza. Separación. Jacob tuvo que huir. Solo. Sin nada. Con una bendición, pero también con culpa. Y en medio del desierto, agotado y vulnerable, durmió usando una piedra como almohada. Esa noche, el cielo se abrió. Soñó con una escalera que tocaba la tierra y alcanzaba el cielo. Ángeles subían y bajaban. Y Dios habló desde arriba. Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Contigo estoy. No lo rechazó. No lo abandonó. No anuló la promesa. Porque Dios no escoge hombres perfectos. Escoge hombres dispuestos a ser transformados. Jacob despertó temblando. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Llamó a aquel sitio Betel. Pero aunque había visto el cielo, aún debía enfrentar su propio carácter. El engañador ahora entraría en una etapa donde sería engañado. Y lo que le esperaba en la casa de Labán sería una escuela intensa de transformación. Jacob llegó a Harán, cansado, pero con una promesa ardiendo en su interior. Allí la vio, junto a un pozo. Se llamaba Raquel. Y por primera vez, el hombre calculador sintió algo que no podía controlar. Amor. Aceptó trabajar 7 años por ella. 7 años. Pero la escritura dice algo poderoso. Le parecieron como pocos días, porque la amaba. El tiempo vuela cuando el corazón está comprometido. Llegó la noche de la boda. Fiesta. Celebración. Expectativa cumplida. Pero al amanecer, Jacob descubrió que no era Raquel. Era Lea. El engañador había sido engañado. Labán, su suegro, sonrió con la misma astucia que Jacob había usado años atrás. Aquí no se acostumbra dar la menor antes que la mayor. 7 años más. 14 años en total por la mujer que amaba. La vida comenzaba a pulir el carácter de Jacob. Con el tiempo,
Tuvo hijos, muchos hijos, de Lea, de Raquel, y de las siervas, 12 hijos en total, 12 destinos, 12 nombres que un día formarían las 12 tribus de Israel. Pero el favoritismo volvió a entrar en la historia. Jacob amaba más a Raquel. Y cuando finalmente ella tuvo un hijo, lo llamó José, el hijo amado, el preferido. Y Jacob cometió un error peligroso. Lo mostró. Le hizo una túnica especial, colorida, distintiva, una señal visible de favoritismo. Los hermanos lo notaron. Y la envidia comenzó a crecer, silenciosamente. José, además, tenía sueños. Sueños donde sus hermanos se inclinaban ante él. Sueños donde incluso el sol, la luna y las estrellas lo honraban. Los compartió. No con malicia, pero sin sabiduría. El odio se profundizó. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos al campo. Ellos lo vieron venir a lo lejos. Y dijeron algo oscuro. Ahí viene el soñador. La oportunidad apareció. Lo capturaron. Le quitaron la túnica. Y decidieron matarlo. Pero uno de ellos intervino. En lugar de asesinato, lo vendieron. Por 20 piezas de plata. Su propio hermano, el hijo amado, terminaría en una caravana rumbo a Egipto. Mientras tanto, mancharon su túnica con sangre y la enviaron a su padre. Jacob lloró. Pensó que José estaba muerto. Pero lo que parecía tragedia era en realidad el inicio de un plan más grande. Porque los sueños de Dios no se cancelan. Aunque pasen por el desierto, la traición y la esclavitud. Y en Egipto, José estaba a punto de enfrentar pruebas que revelarían quién era realmente. Egipto, tierra de pirámides, de poder, de imperios. José llegó encadenado, sin familia, sin túnica, sin privilegios, pero no sin propósito. Fue vendido a Potifar, oficial del faraón. Y aunque era esclavo, algo era evidente. Dios estaba con él. Todo lo que tocaba prosperaba. La casa de Potifar florecía. La confianza crecía. José pasó de esclavo común a administrador principal. Pero el favor siempre atrae prueba. La esposa de Potifar comenzó a mirarlo. Insistente, provocadora, persistente. Acuéstate conmigo. Día tras día. Pero José respondió con integridad. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? No dijo contra mi jefe. Dijo contra Dios. El carácter se revela cuando nadie mira. Un día, ella lo atrapó por la ropa. José hizo algo que pocos hacen. Huyó. Dejó la túnica en sus manos, pero conservó su pureza. Ella gritó. Mintió. Lo acusó. Y José terminó en prisión. Otra vez traicionado. Otra vez injusticia. Otra vez oscuridad. Pero incluso en la cárcel, Dios estaba con él. El jefe de la prisión le dio autoridad. Porque el favor no depende del lugar. Un día, 2 hombres llegaron encarcelados. El copero y el panadero del faraón. Ambos tuvieron sueños inquietantes. José dijo algo clave. No son de Dios las interpretaciones. Interpretó. Al copero le anunció restauración. Al panadero, condena. Ambas cosas se cumplieron. Antes de salir, José pidió algo sencillo. Acuérdate de mí. Pero el copero lo olvidó. 2 años más. Silencio. Esperar es una de las pruebas más duras de la fe. Entonces, una noche, el faraón soñó. 7 vacas gordas, devoradas por 7 flacas. 7 espigas llenas, consumidas por 7 marchitas. Nadie pudo interpretar. Hasta que el copero recordó. Hay un joven hebreo. José fue llamado, afeitado, vestido, presentado ante el hombre más poderoso de Egipto. El faraón habló. José respondió. No está en mí. Dios dará respuesta. Interpretó el sueño. 7 años de abundancia. 7 años de hambre devastadora. Y propuso un plan. Sabiduría. Estrategia. Visión. El faraón quedó impactado. Y en un solo día, el esclavo prisionero fue elevado a gobernador de Egipto. Segundo después del faraón. Del pozo,
al palacio. Pero la historia aún no estaba completa. Porque la hambruna no solo alcanzaría Egipto, alcanzaría también la tierra de Canaán. Y los mismos hermanos que lo vendieron, pronto se inclinarían ante él, sin saber quién estaba frente a ellos. Y el momento de la verdad se acercaba. El hambre llegó. No fue leve, no fue pasajera, fue devastadora. Los campos se secaron, los graneros se vaciaron, las familias comenzaron a desesperarse. Pero en Egipto había provisión, porque Dios siempre prepara antes de permitir la crisis. En Canaán, Jacob escuchó que en Egipto había alimento, y dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando unos a otros? Vayan y compren comida. Los hermanos de José emprendieron el viaje, sin saber que el destino los llevaba directo al pasado que creían enterrado. Entraron en Egipto, se presentaron ante el gobernador, y cuando lo vieron, se inclinaron, exactamente como en los sueños. José los reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron. El joven soñador ahora vestía ropas reales, hablaba el idioma de Egipto, tenía autoridad. Podía vengarse, podía humillarlos, podía destruirlos. Pero José no actuó por impulso. Los probó, los acusó de espías, exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín. Cuando mencionaron a su padre y a Benjamín, algo se movió dentro de él, porque Benjamín era hijo de Raquel, su hermano menor. José salió del lugar y lloró en secreto. El corazón todavía dolía. Pero el plan era mayor que la emoción. Retuvo a Simeón como garantía y envió a los demás de regreso. Cuando Jacob escuchó que debían llevar a Benjamín, se negó. Ya había perdido a José. No perdería a otro. Pero el hambre apretaba. Y finalmente, Benjamín fue enviado. Cuando regresaron a Egipto y José vio a su hermano menor, el control casi se rompió. Organizó un banquete. Observó a sus hermanos. Ya no eran los mismos jóvenes impulsivos. Algo había cambiado. Pero la prueba final aún faltaba. José mandó esconder su copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando partieron, fueron alcanzados y acusados de robo. La copa apareció en el saco del más joven. La sentencia parecía inevitable. Benjamín sería esclavo, tal como José lo fue. El momento decisivo llegó. ¿Abandonarían ahora al hijo favorito? ¿Repetirían la historia? Entonces Judá dio un paso adelante y dijo algo que lo cambió todo. Se ofreció a quedarse como esclavo en lugar de Benjamín, por amor a su padre, por responsabilidad, por arrepentimiento. La transformación era real, y José ya no pudo contenerse más. Lo que estaba a punto de revelar haría temblar la habitación entera. El silencio en la sala era insoportable. Judá seguía de pie, ofreciendo su libertad por la de Benjamín. Los demás bajaban la mirada. El pasado pesaba sobre cada uno. José temblaba. Ya no era el gobernador frío. No era el estratega calculador. Era el hermano herido. De pronto gritó: «¡Salgan todos!». Los sirvientes egipcios abandonaron la sala. Quedaron solo ellos, los 11, y el hombre que habían vendido. José comenzó a llorar. No lágrimas discretas, no lágrimas controladas. Lloró con tal intensidad que el palacio entero lo escuchó. Y entonces dijo las palabras que paralizaron el aire: «Yo soy José». El mundo se detuvo. Sus hermanos quedaron petrificados. El recuerdo del pozo, las 20 piezas de plata, la túnica ensangrentada, todo regresó en un instante. Temían juicio, temían venganza, temían justicia. Pero José dijo algo que rompió la lógica humana: «No se entristezcan, ni se reprochen por haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes». No dijo «ustedes me enviaron», dijo «Dios me envió». Lo que fue traición, Dios lo transformó en propósito. Lo que fue injusticia, Dios lo convirtió en estrategia divina. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. El dolor no desapareció, pero adquirió significado. José abrazó a Benjamín, lloró sobre él, luego abrazó a cada hermano. El perdón no fue débil, fue poderoso.
Porque el verdadero poder no es vengarse, es restaurar. José los envió a buscar a su padre. Con carros, con provisiones, con honra. Cuando Jacob escuchó que José vivía, no lo creyó, hasta que vio los carros. Entonces su espíritu revivió. El anciano que había vivido años de luto ahora respiraba esperanza. Viajó a Egipto. Y allí, en un encuentro que el tiempo no pudo borrar, padre e hijo se abrazaron. Largo, profundo, sanador. Jacob dijo: ahora puedo morir, porque he visto tu rostro. La familia se estableció en Gosén. Bajo protección, bajo provisión. 70 personas en total. Una pequeña familia. Pero portaban una promesa. La promesa dada a Abraham, confirmada a Isaac, reafirmada a Jacob, y ahora preservada por José. Sin embargo, Egipto no sería su hogar permanente, porque lo que comenzó como refugio, un día se convertiría en esclavitud. Pero eso aún no era el final de Génesis. Antes de partir, Jacob tenía palabras que marcarían el futuro. Profecías, bendiciones, destinos que definirían una nación. Y entre esas palabras, habría una que señalaría algo mucho más grande que Egipto, mucho más grande que Israel, mucho más grande que esta historia. Los años pasaron en Egipto. La familia creció. Los hijos tuvieron hijos. Las tiendas se multiplicaron. Pero Jacob envejecía. Y cuando sintió que su tiempo se acercaba al final, llamó a sus hijos, uno por uno, no para repartir bienes, sino para declarar destino. Porque las palabras de un patriarca no eran simples deseos, eran profecías. Primero bendijo a los hijos de José, Efraín y Manasés, y cruzó sus manos intencionalmente. El menor recibiría la mayor bendición. La historia volvía a repetirse. Luego llamó a sus 12 hijos. Rubén, inestable como las aguas. Simeón y Leví, marcados por violencia. Zabulón, junto al mar. Isacar, fuerte trabajador. Pero cuando llegó el turno de Judá, el ambiente cambió. Jacob se incorporó un poco más. Y declaró: el cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Era más que una bendición. Era una promesa real. De la tribu de Judá vendría el gobierno. Vendría el liderazgo. Vendría algo eterno. Un rey. La línea mesiánica comenzaba a perfilarse. Desde Abraham. Desde Isaac. Desde Jacob. Ahora enfocada en Judá. Después de bendecirlos, Jacob dio una última instrucción. No me entierren en Egipto. Llévenme a la tierra prometida. Su cuerpo moriría en Egipto, pero su fe descansaba en Canaán. Cerró los ojos. Y el patriarca partió. José lloró. Mandó embalsamarlo con honra real. Y lo llevaron de regreso a la tierra prometida para sepultarlo con sus padres. Cuando regresaron a Egipto, los hermanos de José sintieron miedo. Ahora que el padre había muerto, ¿buscaría venganza? Se presentaron ante él, temblando. Pero José respondió con una frase que resume todo Génesis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y añadió: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucho pueblo. La soberanía divina sobre la fragilidad humana. Ese es el hilo invisible que recorre toda la historia. Desde el Edén hasta Egipto. José vivió muchos años más. Vio crecer generaciones. Pero antes de morir, hizo algo importante. No pidió quedarse en Egipto para siempre. Hizo jurar a sus hermanos: Dios ciertamente los visitará, y ustedes llevarán mis huesos de aquí. Porque sabía algo. Egipto era temporal. La promesa era eterna. Y así termina Génesis. No con una tumba en la tierra prometida, sino con un ataúd en Egipto, esperando redención. La historia no termina. Solo se prepara para el siguiente capítulo. Porque lo que comenzó con la creación, ahora estaba listo para convertirse en nación. Y cuando un nuevo faraón se levantara que no conociera a José, el pueblo que llegó como familia, se convertiría en esclavos. Pero también en el escenario de uno de los actos más poderosos de liberación en la historia. Un ataúd en Egipto.
Esa es la última imagen. No hay música triunfal. No hay fuegos artificiales. No hay regreso inmediato a la tierra prometida. Solo un féretro. Esperando. José murió a los 110 años. Honrado. Respetado. Recordado. Pero no enterrado en Canaán. Porque Génesis no termina con cumplimiento total. Termina con esperanza pendiente. 70 personas habían llegado a Egipto. Una familia pequeña. Vulnerable. Dependiente. Pero la promesa seguía activa. La misma promesa que comenzó cuando Dios dijo: sea la luz. La misma promesa que pasó por el polvo de Adán. Por la caída del Edén. Por el diluvio. Por Babel. Por Abraham mirando estrellas. Por un altar en Moriah. Por un sueño en Betel. Por un pozo en Dotán. Por una prisión egipcia. Por un trono inesperado. Génesis no es solo el libro de los comienzos. Es el libro de la soberanía. Porque cada vez que el hombre falló, Dios siguió obrando. Adán cayó. Dios prometió redención. Caín mató. Dios preservó linaje. La humanidad se corrompió. Dios salvó por medio de un arca. El orgullo construyó Babel. Dios llamó a Abraham. El engaño marcó a Jacob. Dios lo transformó en Israel. La traición vendió a José. Dios lo convirtió en Salvador temporal. Nada escapó de su control. Nada sorprendió al cielo. Incluso el mal terminó sirviendo al propósito eterno. Y ahora, mientras el ataúd de José descansaba en Egipto, Dios preparaba el siguiente movimiento. Un nuevo faraón se levantaría. Uno que no recordaría a José. Y el pueblo crecería. Y crecería. Y crecería. Hasta convertirse en una nación dentro de otra nación. La promesa estaba viva. Pero antes de la libertad, vendría la opresión. Antes del éxodo, vendrían cadenas. Génesis cierra con esperanza silenciosa. Porque Dios no termina historias en el dolor. Las usa como puente. Y mientras Egipto parecía el capítulo final, en realidad, era solo el escenario del próximo acto. La historia apenas comenzaba. Egipto parecía estable. El pueblo de Israel vivía en Gosén. Tenían tierra. Tenían ganado. Tenían memoria de José. Pero el tiempo cambia generaciones. Y la memoria humana es frágil. Un nuevo faraón se levantó. Uno que no conocía a José. Ni su historia. Ni su impacto. Y comenzó a mirar al pueblo hebreo con otros ojos. No como familia refugiada, sino como amenaza creciente. Porque Israel no solo sobrevivía. Se multiplicaba. Como las estrellas prometidas. Como la arena del mar. La bendición de Abraham estaba cumpliéndose silenciosamente. Y eso inquietó al poder. El pueblo es más fuerte y numeroso que nosotros. El miedo nació en el trono. Y cuando el miedo gobierna, la opresión comienza. Se impusieron cargas pesadas. Trabajo forzado. Ladrillos bajo el sol abrasador. Las manos que habían sido bendecidas en Egipto, ahora sangraban construyendo ciudades para Faraón. Pero algo extraño sucedía. Cuanto más los oprimían, más crecían. Porque la promesa no se cancela con cadenas. Entonces el faraón tomó una decisión oscura. Ordenó que todo niño varón hebreo fuera eliminado al nacer. La vida era vista como amenaza. Pero cuando los hombres intentan detener un plan divino, Dios ya tiene respuesta preparada. Mientras tanto, el ataúd de José seguía allí, silencioso, como recordatorio. Dios ciertamente los visitará. Génesis no muestra aún el libertador, pero lo insinúa. Porque cada opresión prepara una liberación. Cada esclavitud anuncia un éxodo. Cada noche larga anticipa un amanecer. La familia que comenzó con un hombre llamado Abraham, ahora era un pueblo esclavizado, pero no abandonado. Y aunque Génesis cierra con tensión, su mensaje es claro. El Dios que crea, sostiene. El Dios que promete, cumple. El Dios que comienza, termina. Y así, mientras Egipto endurecía sus manos, el cielo ya preparaba un río, una zarza ardiente y un nombre que cambiaría la historia. Pero esa es otra historia. Pero antes de que el libertador aparezca,
antes de la zarza ardiente, antes del mar dividido. Debemos entender algo. Génesis no es solo historia antigua. Es un espejo, porque todo lo que comenzó allí sigue ocurriendo ahora. El Edén no fue solo un jardín, fue una elección, confianza o autonomía. Y cada generación vuelve a enfrentarse al mismo árbol. Caín no fue solo un hombre violento, fue el retrato del orgullo herido. Noé no fue solo constructor de un arca, fue testimonio de que la fe puede sobrevivir en medio de una cultura corrupta. Babel no fue solo una torre, fue el intento humano de alcanzar el cielo sin depender de él. Abraham no fue solo patriarca, fue un hombre que caminó sin mapa, guiado por una voz invisible. Isaac no fue solo hijo de promesa, fue la prueba de que Dios cumple aunque parezca imposible. Jacob no fue solo engañador, fue la evidencia de que Dios transforma identidades. José no fue solo soñador, fue la demostración de que el propósito sobrevive al dolor. Génesis es semilla. En él nacen la creación, el pecado, la redención prometida, el pacto, la elección, la nación, la esperanza. Es el ADN del resto de la historia bíblica. Cada libro después de Génesis es consecuencia. Cada profeta, cada rey, cada promesa, tiene raíces aquí. Pero hay algo aún más profundo. Desde el capítulo 3, cuando Dios habló de la simiente de la mujer que heriría a la serpiente, la historia comenzó a avanzar hacia alguien. No solo hacia una nación, sino hacia un redentor. La línea pasa por Set, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Judá. Una genealogía que parece lista de nombres, pero es un hilo dorado. Y mientras Israel sufría en Egipto, el plan seguía intacto, porque Génesis no trata solo del pasado. Habla del carácter de Dios, un Dios que crea con orden, que juzga con justicia, que salva con misericordia, que promete con fidelidad. Y si fue fiel desde el principio, lo será hasta el final. Pero aún faltan páginas, porque todo gran comienzo necesita una conclusión que lo eleve. Y Génesis aún guarda una última mirada, una última revelación sobre su verdadero protagonista. Si miras con atención, Génesis no tiene como protagonista principal a Adán, ni a Noé, ni a Abraham, ni a José. El verdadero protagonista es Dios. Él habla, y el universo obedece. Él promete, y el tiempo se alinea. Él permite pruebas, pero preserva propósito. En cada caída humana, su gracia aparece. En cada crisis, su plan avanza. Cuando el caos cubría la tierra, su espíritu se movía sobre las aguas. Cuando el pecado entró al mundo, él pronunció esperanza en medio del juicio. Cuando la maldad llenó la humanidad, él diseñó un arca. Cuando las lenguas se confundieron en Babel, él llamó a un hombre. Cuando una pareja estéril necesitaba un hijo, él intervino. Cuando un joven fue vendido como esclavo, él lo sentó en un trono. Nada fue accidental. Cada capítulo revela un atributo: creador, juez justo, salvador, pactante, proveedor, transformador, gobernante soberano. Y aún así, Génesis termina con algo incompleto: un ataúd, una promesa pendiente, un pueblo en tierra ajena. Porque el comienzo de la historia no es el final del plan. El libro inicia con un jardín y termina con un féretro. Empieza con vida perfecta y termina esperando redención. Es intencional. Génesis nos deja con hambre, con expectativa, con tensión narrativa, porque el autor quiere que entendamos algo. La creación fue gloriosa, pero no fue el punto culminante. El propósito final no era solo un jardín. Era una redención mayor, y esa redención comenzó a latir en silencio. Desde la primera promesa en el Edén, cada pacto fue un eco, cada altar fue un recordatorio, cada sacrificio fue una sombra. La historia se estaba moviendo hacia algo, hacia alguien, y aunque Génesis no pronuncia su nombre completo, lo anticipa, como el amanecer antes del sol, como el susurro antes del trueno. El principio no fue el destino, fue la plataforma. Y ahora solo quedan 2 páginas para entender por qué todo comenzó como comenzó.
¿Por qué empezar con un jardín? Porque el final también tendrá uno. ¿Por qué comenzar con un árbol? Porque la historia entera girará en torno a decisiones frente a la vida o la muerte. En Génesis vemos un árbol prohibido, una serpiente que engaña, un hombre que cae, una tierra que se maldice, una humanidad que se fractura. Pero también vemos una promesa, una simiente, una bendición que alcanzará a todas las naciones. Nada en Génesis es casual. Cuando Abraham sube al monte Moría con Isaac, y Dios provee un carnero sustituto, no es solo un acto de fe, es un anuncio. Cuando José salva a su familia mediante sufrimiento injusto, no es solo providencia, es patrón. Cuando Judá recibe la promesa del cetro eterno, no es solo liderazgo tribal, es profecía real. Génesis está sembrado de sombras, sombras que apuntan hacia una figura mayor. La simiente de la mujer prometida en el Edén, el descendiente de Abraham que bendeciría naciones, el león de la tribu de Judá anunciado en la bendición final de Jacob. Todo comienza aquí, pero nada termina aquí. El jardín perdido clama por restauración. La humanidad caída clama por redención. La creación misma espera liberación. Y mientras Egipto aprieta sus cadenas, el cielo prepara respuesta. Porque si Génesis enseña algo es esto: Dios no abandona lo que crea, lo restaura. El caos inicial fue ordenado. La oscuridad fue iluminada. La esterilidad fue transformada en descendencia. La traición fue convertida en salvación. Y el pecado no tendrá la última palabra. El libro comenzó con en el principio. Pero la historia verdadera apunta a he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Génesis es el prólogo del plan eterno, la introducción del conflicto, la revelación del carácter divino, el anuncio de una esperanza que atraviesa siglos. Solo queda una página, una última mirada al principio, para entender el destino final. Y llegamos al final de Génesis. El principio y el final se miran en silencio. Desde el primer verso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta el último, José murió, y lo embalsamaron en Egipto, guardando la promesa. Todo lo que vimos, el Edén perdido, la caída de Adán y Eva, el primer asesinato de Caín, el diluvio de Noé, la torre de Babel, la promesa a Abraham, la fe probada de Isaac, la transformación de Jacob, el destino de José, todo apunta a una verdad inmutable. Dios es soberano. Dios cumple promesas. Dios transforma dolor en propósito. José muere en Egipto, pero la historia continúa. La familia que parecía destruida se convierte en pueblo. El pueblo que sufre esclavitud está destinado a libertad. La simiente prometida sigue viva. La línea de la redención se mantiene intacta. Cada capítulo de Génesis nos enseña que la fe supera la desesperanza, que la obediencia es más poderosa que la fuerza, que los errores humanos nunca pueden frustrar el plan divino, que Dios usa nuestras caídas para preparar algo más grande. Y mientras José descansa, y el ataúd queda en Egipto, el escenario para Éxodo está listo. El pueblo de Israel crecerá, será oprimido, y finalmente será liberado. Génesis termina con esperanza, no con conclusión, porque el principio no fue solo un inicio, fue la semilla de todo lo que vendría después. Y así, desde un jardín hasta un ataúd en Egipto, Dios revela su plan eterno: crear, preservar y redimir. El libro concluye, pero la historia de la salvación apenas comienza.